En el punto más intenso de la Segunda Guerra Mundial, la infantería soviética se vio frente a una amenaza que alteró de manera directa el desarrollo de los enfrentamientos. Los tanques del Wojciech, veloces, ligeros y protegidos por blindaje, rompían las líneas defensivas y forzaban al mando a encontrar una respuesta que permitiera al combatiente plantar cara a estas máquinas letales. Los recursos habituales, como los cañones antitanque pesados, exigían personal numeroso y tiempo de preparación, mientras que granadas, botellas incendiarias y soluciones improvisadas solo funcionaban a muy corta distancia, convirtiendo su empleo en un riesgo extremo. La Unión Soviética necesitaba con urgencia un arma capaz de perforar blindajes, lo bastante ligera y móvil para ser utilizada por un solo soldado, y al mismo tiempo, sencilla de dominar. La experiencia obtenida en España y en Khalkhin Gol demostró claramente que, sin un arma antitanque individual, la infantería quedaba condenada a una defensa pasiva, por lo que a finales de los años 30, el Ejército Rojo comenzó a desarrollar nuevos modelos que unieran la eficacia de la artillería con la movilidad de un arma portátil. Cuando en junio de 1941 se inició la invasión alemana a gran escala, esta necesidad pasó a ser una cuestión de vida o muerte, ya que en el campo de batalla se requería un instrumento capaz de atravesar blindajes de entre 30 y 40 milímetros, a una distancia que aún permitiera actuar con sigilo y eficacia. La misión de crear esa arma recayó en uno de los diseñadores más destacados del momento, Alexei Ivanovich Morozov, a quien en las primeras semanas del conflicto se le encargó desarrollar un rifle antitanque que pudiera fabricarse con rapidez, buscando el equilibrio entre la potencia del cartucho y la simplicidad del diseño, porque cada retraso se traducía en vidas perdidas en el frente. Para agosto de 1941, el primer prototipo ya ofrecía resultados impresionantes en las pruebas, perforando con facilidad el blindaje de tanques ligeros y medianos del Wehrmacht, y su concepción permitía producir el arma en grandes cantidades, por lo que la decisión de iniciar la fabricación en serie se tomó casi de inmediato. En septiembre de ese mismo año, el PTRD-41 fue adoptado oficialmente por el Ejército Rojo, y sorprendió por su sencillez: un cañón de acero, culata de madera y empuñadura metálica, con un peso cercano a los 17 kilogramos. Resultaba lo bastante estable para controlar el retroceso sin ser tan voluminoso como para dificultar su transporte por la infantería. Su longitud total de 2 metros y un cañón de casi 1,35 permitían alcanzar una elevada velocidad del proyectil, mientras que el freno de boca y el bípode plegable hacían que el disparo fuera relativamente cómodo, incluso para un solo combatiente. La mira estaba pensada para distancias de hasta 1 kilómetro, aunque en la práctica la eficacia contra tanques se daba a unos 500 metros, una distancia que ayudaba a conservar la sorpresa y la discreción. Se prestó una atención especial a la munición, ya que el proyectil perforante incendiario de 14,5 milímetros con núcleo metálico podía atravesar hasta 35 milímetros de blindaje a 100 metros, provocando daños internos y fuego en el interior del vehículo, y con una velocidad inicial cercana a los 1000 metros por segundo. Convertía al rifle no solo en un arma antitanque, sino también en un medio eficaz contra transportes blindados ligeros, fortificaciones e incluso nidos de ametralladoras ocultos. Además, se fabricaron cartuchos trazadores para corregir el tiro y versiones con mayor capacidad de penetración, lo que hizo del PTRD-41 una herramienta versátil para la infantería, y la simplicidad y fiabilidad de su diseño impulsaron una producción masiva que ya a finales de 1941 enviaba miles de unidades al frente. Aunque su condición de arma de un solo disparo representaba una limitación, los soldados con experiencia podían alcanzar hasta 10 disparos por minuto mediante técnicas de recarga rápida. Y frente a los voluminosos cañones antitanque y piezas de artillería, el PTRD-41 se convirtió en un verdadero hallazgo para la infantería, un arma fácil de llevar en el asalto, de colocar en una emboscada y capaz de causar daños significativos incluso a la maquinaria pesada del enemigo.
En esa fase del conflicto, cuando los tanques alemanes avanzaban con rapidez, la aparición del PTRD-41 señaló un auténtico punto de inflexión, ya que los soldados no solo podían observar el progreso de la columna blindada enemiga, sino también detenerla de forma activa, pues el rifle reunía simplicidad, movilidad y una eficacia letal, cualidades inestimables en una guerra total. El PTRD-41 alcanzó su máximo rendimiento en las emboscadas, donde por lo general 2 combatientes, un tirador con experiencia y su asistente, ocupaban posiciones preparadas con antelación, como un edificio en ruinas, un foso camuflado, un parapeto o incluso un hueco excavado en la nieve, siendo imprescindible contar con buena visibilidad de la carretera y una vía rápida de retirada. Cuando la blindada alemana entraba en el alcance efectivo, el tirador apuntaba a un punto vulnerable y abría fuego, prefiriendo los costados y la parte trasera, donde el blindaje era más fino y un impacto podía destruir componentes vitales o atravesar la protección del motor. Las técnicas de combate se perfeccionaban con rapidez, de modo que si los tanques avanzaban en columna, se disparaba al primero o al último para atrapar al resto, y si la maquinaria intentaba maniobrar, los soldados cambiaban de posición y volvían a disparar, aprovechando la movilidad del rifle para retirarse de inmediato y evitar que el enemigo localizara el punto de tiro. El PTRD-41 también demostró ser eficaz en los combates urbanos, ya que las paredes de los edificios que los soldados alemanes consideraban refugios seguros dejaban de ser una barrera, pues el proyectil perforante, gracias a su elevada velocidad y núcleo endurecido, atravesaba ladrillo y hormigón, alcanzando a soldados, francotiradores y ametralladores confiados. En tales circunstancias, el rifle se transformaba en una poderosa herramienta de asalto, donde un solo disparo certero bastaba para destruir un puesto de fuego y despejar el avance de la infantería, y en ocasiones se utilizaba a distancias que parecían extraordinarias para un arma ligera, ya que la alta velocidad del proyectil y su trayectoria estable permitían golpear objetivos situados a cientos de metros más allá del alcance habitual. Los francotiradores lo empleaban allí donde el armamento convencional resultaba inútil, contra posiciones fortificadas, nidos de ametralladoras o refugios, y ni siquiera los escudos de artillería ligera o las placas de blindaje delgadas garantizaban protección, pues el potente proyectil de 14,5 milímetros atravesaba el metal con facilidad. También se dieron episodios poco comunes, cuando durante ataques a baja altura de la aviación alemana se abría fuego con rifles antitanque, una acción arriesgada que en ocasiones terminaba con un avión derribado o con el piloto obligado a desviarse, frustrando un ataque preciso, y en ello tuvieron un papel clave los proyectiles diseñados específicamente para el PTRD-41. La munición perforante incendiaria no estaba pensada solo para abrir un orificio, sino para provocar destrucción interna, afectar a la tripulación, dañar componentes o incendiar combustible y lubricantes. Y la elevada velocidad del proyectil garantizaba una desviación mínima y buena precisión cuando se elegía correctamente la posición, aunque la guerra no se detenía. El blindaje alemán se perfeccionaba con rapidez y, hacia la mitad del conflicto, los frentes se enfrentaron a modelos de tanques capaces de resistir impactos frontales, lo que obligaba al tirador a recurrir al ingenio, escoger ángulos, esperar el momento oportuno y disparar a respiraderos, rejillas, suspensiones o rodillos. Incluso sin perforar la coraza, dañar la suspensión inmovilizaba al vehículo y lo convertía en un blanco sencillo para la artillería. Y en este periodo el PTRD-41 pasó a ser un arma de auténticos especialistas, donde no bastaba con apretar el gatillo, ya que el tirador estudiaba los perfiles de los vehículos, conocía el grosor de los paneles de blindaje y sabía cómo se distribuían los componentes. Los combatientes más experimentados identificaban el modelo del tanque por el sonido del motor y de las orugas, eligiendo de antemano el punto de disparo. Y el factor psicológico resultaba igualmente decisivo, porque cuando los tanques entraban en un asentamiento, las tripulaciones se sentían seguras, al pensar que la infantería no podía dañarlas. Pero al escucharse el seco estampido del PTRD,
esa confianza se transformaba en ansiedad. Cualquier disparo podía resultar determinante, ya que dentro del blindaje los impactos se percibían con mayor intensidad, la tripulación se alteraba, el conductor podía cometer errores, el comandante tomar decisiones equivocadas y el artillero perder segundos cruciales, momentos que decidían el destino de los enfrentamientos, como reflejan numerosos informes de combate que registraban casos en los que una pareja de soldados armados con PTRD detenía una columna, bloqueaba un avance o incluso contribuía a repeler un ataque completo. No siempre era necesario destruir los tanques, ya que en muchos casos bastaba con inmovilizar el primero para que toda la ofensiva se viniera abajo. Y hacia el final del primer año de la guerra, el PTRD 41 ya se había convertido en un símbolo de la resistencia de la infantería, demostrando que el blindaje enemigo no era una sentencia definitiva y que un solo soldado común podía alterar el curso del combate. Esto transformó al rifle en algo más que un arma, en un factor decisivo que transmitía confianza a quienes se enfrentaban cara a cara con el acero enemigo. Y aunque se trataba de un sistema de un solo disparo, el PTRD 41 dio origen a toda una escuela de táctica antitanque. Sin embargo, la guerra continuaba y la competencia dentro de la industria soviética planteó un nuevo desafío: aumentar la cadencia de fuego sin sacrificar la capacidad de penetración. De ese proceso nació el rifle de Simonov, el PTRS-41, equipado con un cargador de 5 cartuchos que en teoría prometía un ritmo de disparo más alto, facilitando el trabajo del tirador y reduciendo el tiempo entre disparos. Aunque la sencillez del PTRD-41 seguía siendo una ventaja clara, ya que su bajo coste de producción y la facilidad de instrucción permitían que estuviera presente de forma masiva en cada compañía de infantería. Ambas armas coexistieron. El PTRD, destacando por su robustez y disponibilidad, y el PTRS por su mayor cadencia de fuego. Y la experiencia del conflicto demostró que el rifle antitanque dejó de ser únicamente un medio para destruir tanques, porque a medida que aumentaba el grosor del blindaje, los impactos directos se volvían menos frecuentes, mientras la infantería encontraba nuevos usos, como eliminar puntos de fuego, ametralladoras, vehículos, e incluso intentar neutralizar aeronaves que volaban a baja altura. El arma creada para combatir blindados terminó convirtiéndose en una herramienta polivalente para el soldado, capaz de resolver distintas tareas tácticas en el campo de batalla. Y tras el final de la Gran Guerra Patria, el PTRD-41 no desapareció, sino que continuó en servicio en el ejército soviético, siendo sustituido de forma gradual por sistemas antitanque más modernos, aunque mantuvo su relevancia en otros países. Estados del Pacto de Varsovia como Polonia, Checoslovaquia y Alemania Oriental recibieron grandes lotes que fueron integrados en sus fuerzas armadas y almacenados para posibles conflictos. Y más tarde, el rifle fue enviado a China, Corea del Norte y varios países africanos, demostrando durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 una durabilidad sorprendente. Las fuerzas norcoreanas y chinas lo emplearon contra blindados de la ONU, y aunque destruir tanques medios modernos era poco habitual, el rifle seguía siendo eficaz frente a vehículos ligeros, camiones y posiciones fortificadas, lo que evidenció en Extremo Oriente y África que incluso un arma considerada obsoleta podía seguir siendo relevante gracias a su simplicidad y a la disponibilidad de munición. El PTRD-41 también apareció en escenarios poco comunes, ya que grupos partisanos y rebeldes sin acceso a armamento moderno lo utilizaban para crear focos locales de resistencia, atacar posiciones de fuego, bloquear rutas de transporte y organizar emboscadas, realizando modificaciones improvisadas como cambiar culatas, añadir miras ópticas o instalar bípodes para disparar desde posiciones fortificadas. Gracias a todos estos factores, el rifle sobrevivió durante décadas, dejando de ser el sistema antitanque más avanzado pero manteniéndose útil, reconocido y buscado, convirtiéndose en museos, en un símbolo del ingenio militar y en colecciones de recreación histórica.
en un ejemplo de cómo un arma sencilla puede influir en el curso de una batalla. El cine, los libros y los videojuegos transformaron al PTRD-41 en un símbolo visual del heroísmo y la resistencia del soldado soviético. Aunque no fue solo su legado cultural lo que lo hizo emblemático, sino también el hecho de que las tripulaciones de tanques alemanes temieran a un combatiente armado con este rifle, prueba clara de su eficacia y de su impacto psicológico. Cada disparo certero erosionaba la confianza, alteraba las tácticas y minaba la moral. Y en esos instantes la simple construcción que utilizaba un cartucho de 14.5 milímetros mostraba una fuerza inesperada, ya que el PTRD-41 fue el primer rifle antitanque soviético adoptado durante la guerra, y se desarrolló en cuestión de semanas, un logro notable incluso para los estándares actuales. A pesar de ser de un solo disparo, los tiradores experimentados alcanzaban hasta 10 disparos por minuto, convirtiéndolo en una herramienta capaz de decidir enfrentamientos locales. Y los francotiradores lo empleaban para disparos precisos a largas distancias, demostrando capacidades que no estaban previstas en su diseño original. Todo ello convirtió al PTRD-41 en un fenómeno singular, un arma que combinó sencillez, potencia, producción masiva e impacto psicológico, nacida de una necesidad extrema pero capaz de sobrevivir muchos años después del conflicto, dejando una huella profunda en la historia del armamento y en la memoria de generaciones, y que incluso hoy sigue siendo funcional cuando surgen conflictos locales. Su historia recuerda que la simplicidad y la fiabilidad a veces superan a la tecnología avanzada, enseñando a valorar el ingenio, el aprovechamiento de los recursos disponibles y la creación de armas capaces de cambiar el rumbo de los acontecimientos, ya que el PTRD-41 vivió durante décadas, ayudando a los soldados en las condiciones más duras y permaneciendo como parte de la cultura, la historia y la memoria del heroísmo de la infantería soviética. En definitiva, el PTRD-41 es mucho más que un arma antitanque. Es un símbolo de guerra, de ingenio militar y de la valentía del soldado capaz de enfrentarse incluso al blindaje más resistente. Representó el primer paso en el desarrollo de las armas antitanques soviéticas. Inspiró la creación de sistemas más complejos y dejó una marca imborrable en la historia militar, demostrando que un arma simple y fiable puede cambiar el curso de los acontecimientos, decidir el resultado de los combates y dejar un legado que perdura mucho más allá de su periodo de uso activo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejar muchos comentarios. Su apoyo es muy importante.